vamos a ver que hay pruebas de distinto tipo. Sabemos que hay pruebas extensas, pruebas cortas, a libro abierto, a libro cerrado, que son las más habituales. Si realizamos pruebas a libro abierto, tenemos que saber que las consignas van a ser diferentes a las del libro cerrado, porque ya requieren una lectura previa de parte de los estudiantes, y además un tipo de consignas que deberían haberse trabajado, porque tienen que ver con consignas vinculadas a relaciones, vinculaciones, análisis. Del mismo modo las grupales, que son diferentes básicamente a las individuales. Nosotros trabajamos, vamos a definir dos tipos de pruebas. Vamos a trabajar con aquellas que tienen ítems o consignas abiertas o de desarrollo, y las que tienen ítems cerrados, más conocidas como pruebas objetivas, pero que yo voy a denominar pruebas de opciones múltiples, porque sabemos que son solo objetivas en el momento de la corrección, como dice Selma. ¿Qué ventaja tienen las pruebas de ítem abiertos o de desarrollo? Son más fáciles de preparar, se adaptan a otros objetivos, es decir, permiten relevar la complejidad, no así las pruebas de ítems cerrados, que vamos a ver que solo relevan conocimientos simples, y además no permiten adivinar la respuesta, hay que precisamente desarrollar. ¿Cuál es una de las desventajas o inconvenientes? Que la corrección es más laboriosa. Si bien es más laboriosa, una recomendación es que nosotros tengamos anticipadamente las respuestas esperadas. Nosotros deberíamos tener algún tipo de grilla de corrección donde, de acuerdo al puntaje, que además hay que colocarlo en las pruebas, tengamos anticipado qué esperamos que respondan y, de acuerdo a eso, qué puntaje van a obtener. Nuevamente, la anticipación permite clarificar los criterios, y cuando hacemos la devolución, que sería deseable que tomemos un día para hacer devolución de todos los instrumentos, cualquier tipo de práctica de evaluación que realicemos, también podemos compartir con los estudiantes qué esperábamos que respondieran. A veces tienen menor confiabilidad porque hay investigaciones que muestran que si nosotros en lugar de corregir por ítem, que es lo que se recomienda, las corregimos todas juntas, primero todas las de un alumno, después las otras, los criterios de evaluación se nos van convirtiendo en más lábiles y vamos siendo más benevolentes. Entonces somos más exigentes con los primeros y menos exigentes con los últimos, y ese es un problema. Entonces, tenemos que tener claro qué vamos a evaluar. Y recordemos que antes de elaborar esta prueba recuerden que dijimos que la validez, vamos a ayudar a su validez si nosotros evaluamos, ¿no?, una muestra de lo enseñado, y esta muestra es de lo más importante. Por lo tanto, antes de hacer la prueba, deberíamos nosotros seleccionar cuáles son los contenidos a evaluar. Y además de los contenidos a evaluar, que deberían ser una muestra representativa de lo enseñado, qué grado de complejidad, de desafío vamos a pedirle al estudiante. Ahí hay un problema que yo miro muchas pruebas. A veces lo que enseñamos es de una complejidad baja y lo que evaluamos es de una complejidad alta. Entonces, debería ser coherente el nivel de complejidad que trabajamos en la enseñanza con el nivel de complejidad que trabajamos en la prueba. No podemos aparecer con cosas de alto desafío a la hora de la prueba. Hay una práctica que a veces se llama tabla de especificaciones, que es hacer un cuadro de doble entrada con esta selección de los contenidos para ver la organización de la prueba, que si bien es un instrumento bastante tradicional, a veces puede servirnos para organizarla. Anticipadamente también ver la complejidad de los ítems para que la prueba no quede desbalanceada, su profundidad y la asignación de los puntajes. Una recomendación para todas las pruebas es que las instrucciones generales deben estar en el inicio de la prueba, no podemos darla por descontada. Y esas instrucciones recomendamos leerlas antes del inicio de la prueba. Es decir, ahora vamos a leer las instrucciones, el registro de los datos, a veces faltan los datos. Cuando organizamos la prueba, cuando la armamos,
agrupar aquellos ítems que son similares, es decir, si vamos a poner preguntas que tengan más o menos, ¿no?, cierto agrupamiento de preguntas o los temas similares, cosa que el estudiante no tenga que estar haciendo el salto entre una y la otra. Formular las consignas de manera clara. Un clásico que yo veo en las pruebas es que no están las consignas. Uno dirá, bueno, no están las consignas. Es decir, aparece una pregunta, después aparece algo que suponemos que tiene que marcar con una cruz y no están las consignas. La otra vez estaba trabajando esto con profesores y les digo, miren que habitualmente no están las consignas. Entonces, hacen una prueba de ensayo, recibimos las pruebas y ¿qué pasó? No estaban las consignas. Digamos, es algo que suele aparecer. Otra cosa que también hay que prestarle atención es que los alumnos deben tener claro si hay más de una hoja. Esto que parece una trivialidad no lo es, porque más de un estudiante le ha pasado que se ha tomado todo su tiempo pensando que es una hoja y a lo mejor del otro lado había más. Entonces, aclarar este tipo de cosas, porque a nosotros no nos interesa ser capciosos, sino todo lo contrario, nos interesa saber qué sabe el estudiante, no qué no sabe. No cortar los ítems, es decir, que no aparezca un ítem que aparece en la mitad de una página, en la siguiente, hacer un diseño. Calcular el tiempo que nos va a demandar, y calcular el tiempo no que nos va a demandar a nosotros, sino que le demanda a los estudiantes, porque si nosotros le damos menos tiempo, el problema que vamos a tener es que le estamos sumando un tema adicional, y es que el estudiante va a tener que correr para tratar de responder a ella. Entonces, en ese sentido, no sabemos si las últimas preguntas no las supo o si en realidad no pudo llegar a responder. Entonces, para la corrección, como les decía antes, la recomendación es anticipadamente, en la prueba de desarrollo, establecer cuál es la respuesta esperada y todas sus variantes. Para esto, como vimos antes, un instrumento interesante es la rúbrica, establecer esas bandas para las respuestas, corregir todas las respuestas del mismo ítem para evitar esta subjetividad, no calificar aspectos no incluidos en la prueba. Una vez trabajando con profesores de una universidad, una profesora decía, bueno, yo si el alumno participa en clase le pongo un puntito más. No, a ver, la prueba tiene 10 puntos y el alumno que saca 10, que saca 11, 12, tendrá una valoración, a lo mejor podemos establecer que este porcentaje de la prueba o otro porcentaje, pero no adicionarle cosas que corresponden a otro instrumento, y siempre hacer algo que podemos llamar retroalimentar, es decir, una vez que tenemos corregida la prueba, hacer una devolución, mostrar qué respuestas fueron las mejores, las respuestas esperadas, a lo mejor qué cosas aparecieron que nosotros no creíamos que iban a aparecer y aparecieron como respuestas inesperadas. Y también a lo mejor devolver alguna respuesta interesante que nosotros no habíamos anticipado, porque es posible que encontremos respuestas hasta más ingeniosas. Ahora vamos a detenernos en otro tipo de prueba, que son las pruebas de opciones múltiples, es decir, las pruebas no llamadas, como dije antes, objetivas, que no lo son, o multiple choice, pero como estamos usando denominación en castellano, ustedes van a encontrar que en realidad los textos aparecen un POM, prueba de opciones múltiples. Ventajas: son fáciles de corregir, son muy difíciles de elaborar, como vamos a ver, y además solo evalúa básicamente conocimientos y procesos simples. Antes de elaborar la prueba, recordemos que tenemos que ver qué se va a elaborar, qué se va a relevar, qué se puede relevar con esto, en qué tiempo, qué tipo de ítems. La recomendación es que usemos toda la diversidad de ítems, porque cada uno de ellos relevan distintas cosas, que tienen que estar las instrucciones generales y las particulares en este caso, y que se estima que 100 preguntas son 120 minutos más o menos, y que 50 preguntas 60 minutos. Es decir, no es 100, un minuto por pregunta, porque después llega un momento que estamos cansados y que no llevamos el mismo ritmo. Entonces, para pruebas de opciones múltiples tenemos verdadero o falso, selección múltiple, emparejamiento, la de las columnas, completar o lacunar, es decir, completar la palabra que falta o la frase que falta, jerarquizar o identificar.
¿Cuáles son las recomendaciones para las pruebas de opciones múltiples? Cada ítem debe reflejar un solo contenido específico. El siguiente no puede estar relacionado con el anterior. Podemos tener, sí, una viñeta donde todos refieren a esa viñeta, pero no encadenados. ¿Por qué? Porque si el anterior está encadenado, o arrastra error o bien infiere respuesta. Por lo tanto, cada ítem debe ser independiente del siguiente y debe reflejar un contenido importante, en que hagamos de la validez. La idea es que tampoco aparezcan frases textuales, porque estamos tratando de evitar evaluar memoria. Entonces, para evitarlo, la sugerencia es parafrasear, como dice el autor, no la frase textual. Los autores que se dedican a estos temas lo que dicen con claridad es que hay que evitar tanto opiniones como preguntas capciosas, que abundan en muchas pruebas. Ustedes dirán, bueno, pero yo le pregunto opiniones, y si ustedes indagan van a ver que no preguntan opiniones, preguntan en general, bueno, en base a los autores trabajados, en base al trabajo de clase. En realidad no son opiniones, en realidad están trabajando sobre los conceptos, los conocimientos que trabajaron, no si me gusta algo, no me gusta. Entonces, la recomendación es no decir en base a tu opinión, porque si no le estamos diciendo, bueno, va a ser evaluado y va a tener un puntaje. Entonces, ¿en base a qué? A los autores trabajados. Eso es importante también cuando le pedimos, por ejemplo, que defina. Defina en base a qué? A los autores trabajados, a lo trabajado en la clase, en base a los textos, en base... Si no es tan abierta que no se puede precisar qué vamos a esperar del otro. Siempre tiene que estar en forma clara, sin ambigüedades, trampas, y con una terminología comprensible. La recomendación, como les dije antes, es usar varios de estos tipos, siempre editarlas, tratar de que tengan todos la misma lógica, el verbo si es el infinitivo, todos el infinitivo y demás. Evitar adornos, evitar verborragia, esas frases que a veces uno tiene que leer 2 o 3 veces para ver de qué se trata. Usar las recomendaciones es que solo una de las opciones sea la correcta, evitar el no y el excepto, y siempre usar frases en afirmativo. ¿Por qué? Porque nosotros leemos de forma hipotética y muchas veces ese no o excepto lo pasamos de largo. Entonces, si fuera necesario, hay que o resaltarlo, destacarlo, ponerlo en mayúsculas y evitar todo lo que sea todas las anteriores son correctas, ninguna de las anteriores, B, J, H, todas esas cosas extrañas que hacemos los profesores. Porque estas pruebas, recuerden, que solo releva datos. Lo que quiero saber es si el alumno conoce o no conoce, si sabe o no sabe. No estoy tratando de relevar capacidad de comprensión, porque no lo pretende este tipo de pruebas. Entonces, la recomendación es que ninguna de todas estas opciones usemos. Siempre una de las cuestiones clásicas que aparece es que en las pruebas, cuando tienen opciones, las opciones no son homogéneas. Es decir, a veces las opciones que les damos, o la correcta es más completa, o la única que tiene género y número que concuerda con el anterior. Digamos, una de las recomendaciones es revisar bien las opciones para que sean homogéneas, para que digan lo que esperamos que digan. Entonces, una recomendación es que sean 3 opciones. Antes se decía 4, 5, porque 5 tienen el 20% de probabilidad de error, 4 el 25 y 3 el 33. Pero que se ha visto que los profesores no tenemos tanta imaginación para tener 5 opciones, una correcta y 4 distractores. Y que con 3 buenas opciones, la correcta y 2 más, es suficiente para realizar esta evaluación, porque precisamente la recomendación es que no pongamos opciones absurdas, que lo único que hace es que el estudiante pierda el tiempo leyendo algo que él desestima rápidamente. Recuerden que hay distintos tipos, las de completamiento, cuando tienen que colocar la palabra que falta, ya sea con lista o sin lista, solo evalúa los conocimientos simples. La recomendación es que todos los espacios tengan la misma longitud, aunque parezca mentira, hay algunos que no la tienen. No abusar de los espacios ni de la cantidad de respuestas que esperamos que completen.
Cuando pedimos que coloque verdadero o falso, también recordar que tienen que estar en afirmativo, ser simples, cortas y completas. Y a veces lo que tienen 50% de probabilidad de hacer. Entonces lo que hacen los profesores es a veces colocar el justifique, con lo cual la abren. Y nuevamente, si ponemos justifique, deberemos tener pensado anticipadamente qué esperamos que responda en el justifique. Y aclarar que solamente va a tener el puntaje asignado para ese punto si los dos componentes son correctos, porque si no vamos a tener un conflicto, los estudiantes van a decir, bueno, pero yo puse el verdadero, y entonces hacer esa aclaración, que aunque parezca obvia, no lo es. El de jerarquización indica que tienen que establecer algún tipo de orden. La recomendación es que la cantidad de componentes sea entre 5 y 10, y recuerden que si es una jerarquía, así como si es una etapa, el puntaje va completo, porque no puede estar más o menos bien jerarquizado. Ni pueden estar la etapa 2 y la 5 bien hechas y el resto mal, porque si es un proceso, o está bien, o está mal. Es decir, o si voy a hacer una torta y me equivoco en la etapa 2 y 3, la torta no va a salir. Es decir, si es etapa sin jerarquización, el punto A todo o nada. Cuando es correspondencia, es decir, dos columnas, la red que son fáciles de elaborar y que no es adecuado para pensamientos más complejos, como ya sabemos, la recomendación es que sean una columna par y la otra columna impar, porque de esa manera los últimos, cuando alguno quiere decir unir, los últimos no los sacan por deducción. Otro tipo es de localización, ese es muy simple, en general las ciencias biológicas es fácil para ubicar términos, y la más usada es, como dijimos antes, de opciones múltiples. Como ya les dije, se recomiendan 3, siempre en forma afirmativa, tener cuidado con las opciones, y no es apropiado para ver la capacidad del alumno de resolver problemas. Y acá quiero dejar algo claro, que estas pruebas solo permiten realizar ejercicios y no problemas. Estamos diferenciando ejercicio de problemas porque el ejercicio tiene una única respuesta posible, y ustedes saben que acá estamos viendo si responde lo correcto, y el problema tiene distintas alternativas de solución. Por lo tanto, si nosotros queremos ver la capacidad del estudiante de buscar alternativas, ver la mejor solución, etc., no son las pruebas de opciones múltiples las más adecuadas, sino que son las pruebas de desarrollo. Y en este punto, lo más importante, quiero que prestemos bastante atención al tema de las consignas. Habitualmente las consignas tienen algunos problemas porque cuando uno las mira, no ve que lo que explicita sea lo que está esperando del estudiante. Recordemos que es una actividad que tiene que ser orientadora de lo que nosotros esperamos y que el nivel de complejidad debe estar especificado. Entonces yo hice una especie de organización de las consignas para mostrar cómo hay consignas, simples, que son todas de las pruebas de opciones múltiples, otras que serían de baja complejidad, cuando les pedimos que definan, que clasifiquen, que ubiquen, otras que son de media complejidad, cuando les pedimos que demuestren, analicen, y otras de alta complejidad, cuando pedimos que planifiquen, que diseñen, que valoren, que argumenten. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Siempre que nosotros pedimos algo a los estudiantes, en principio tenemos que tener claro qué esperamos, y en segundo lugar debemos haberlo trabajado en la clase. A mí me ha pasado que profesores dicen, yo traje una prueba re interesante, pero no funcionó. Bien, ¿vos lo trabajaste anteriormente con los estudiantes? No. Podíamos anticipar que eso no iba a funcionar. Bien, para ir finalizando, las sugerencias es que las consignas estén redactadas con claridad, tengan relación con los contenidos enseñados, brinden evidencia de lo que queremos evaluar. Por ejemplo, yo la otra vez estaba trabajando con profesores y el profesor había puesto como consigna del trabajo que estábamos haciendo pruebas de ensayo, explique las ventajas de las estrategias centradas en el profesor.
En realidad el profesor no quería que explicara, en realidad quería que él listara, hiciera una lista. Entonces, si nosotros queremos que el otro haga una lista, él liste, enumere y no explique. Entonces, estos verbos que usamos a veces no son claros, no indicamos claramente qué es lo que esperamos que el estudiante haga. Entonces, la mayor recomendación está en trabajar estas indicaciones que esperamos, ¿no? Acerca de qué esperamos que el otro haga. Indicaciones que tienen que tener un contexto, para darle a los estudiantes la posibilidad precisamente de desarrollar. Para finalizar el tema de las pruebas, hice algún punteo de recomendaciones generales. Discuta con sus estudiantes lo visto. Solicite definiciones propias. Es decir, siempre, si queremos evitar la renumeración, trabajemos con ese tipo de ítem. Plantee discusiones sobre lo visto. Enseñe a vincular los conceptos. No se los pida en el momento de la evaluación. Enséñelos primero. Solicite justificaciones en la clase, en las evaluaciones. Solicite relatos breves sobre lo visto. Es decir, trabajemos en la clase vinculando qué trabajamos la semana pasada, qué vimos hoy. Recuperen en la clase lo trabajado. También es una manera de evaluar de manera informal lo que estuvimos trabajando. Trabaje sobre el error. Cuando hay muchos alumnos que muestran que eso no fue comprendido, nos vuelve una pregunta. No lo trabajamos de esa manera, o bien estamos evaluando de una manera distante a cómo lo enseñamos, por lo menos hacernos preguntas. Las pruebas, la recomendación es que usemos una diversidad de instrumentos, porque cada uno de ellos permite evaluar distintas cosas y que trabajen básicamente con los compañeros. En las pruebas se le asigna un puntaje, quede claro a los estudiantes y nuevamente les demos la oportunidad a ellos de tomar decisiones. Si quieren empezar por las que tienen mayor valor, tienen derecho a poder hacerlo. Y hagamos algún tipo de devolución con retroalimentación. Hay investigaciones que muestran que han ido a los estudiantes y le han preguntado ¿qué quiere decir este signo para vos? Y los estudiantes han dicho algo y han ido a los profesores del mismo estudiante y le han preguntado qué quería decir y el profesor ha dicho otra cosa. Es decir, muchas veces nuestros estudiantes tratan de interpretar qué les decimos, pero somos bastante encriptados en nuestras expresiones y es bastante cerrado en ese sentido. Habría mucho más para trabajar. Digamos, si nosotros trabajamos con observación, podríamos trabajar sobre otras recomendaciones que es importante tener en cuenta. Cuando nosotros enseñamos algún tipo de práctica, recordemos que no basta con una prueba para trabajar, sino que lo más importante va a ser trabajar con listas de chequeo, con escalas de apreciación, es decir, trabajar con otro tipo de instrumentos que nos permitan relevar eso y siempre hacer algún tipo de retroalimentación a los estudiantes. Yo acá también traté de sistematizar algunas retroalimentaciones de sugerencia, como poner algún tipo de explicación, hacer alguna descripción, establecer alguna sugerencia. Hay algunos autores que han sistematizado cuáles serían retroalimentaciones inútiles. Por ejemplo, comentarios demasiado generales o vagos, comentarios que no tienen orientaciones, comentarios inoportunos, comentarios no vinculados a criterios. ¿Y cuáles serían buenas retroalimentaciones? Diálogos ricos en detalles, diálogos que promueven la reflexión, diálogos que recuperan lo que aportan, es decir, no siempre señalando lo que está mal, no siempre señalando el error, invitándolos a ellos a reflexionar sobre qué les pasó, invitándolos a ellos a ver por qué les pasó eso, trabajando con ellos sobre los criterios, definiendo básicamente algún tipo de trabajo posterior sobre eso. Y para finalizar, consejos para ser un mal docente, ¿no? Con lo cual sería deseable que ninguno de estos estemos nosotros. Los consejos para ser un mal docente nos dicen que debemos dejar las paredes vacías del aula
orientar los pupitres hacia la pizarra, usar el aula como único espacio para aprender, decidir solo cómo se va a organizar ese espacio, usar una estética sobria y aburrida, utilizar mesas individuales y prácticas individuales, promover materiales que solo tengan actividades individuales, utilizar las competencias, exponer públicamente los fracasos, dar importancia solo al resultado, etiquetar a los alumnos. Si bien esto yo no lo he desarrollado, es muy interesante trabajar sobre este tema para tratar de distanciarnos de estos etiquetamientos que muchas veces predicen el desempeño de los estudiantes, y siempre recomiendo un texto de Karina Kaplan, Buenos y malos alumnos, descripciones que predicen. Bien, entonces, para tratar de distanciarnos de estas recomendaciones para ser un mal profesor, dice acá: tomar decisiones sin preguntar y utilizar únicamente el libro. Bien, estas son algunas, lo que he compartido con ustedes son algunas de las experiencias. Espero que les haya resultado de utilidad. Cualquier tipo de inquietud, debate, cuestionamiento es bienvenido. Creo que, como dije al principio, esto es solo un enfoque, una manera de mirar que está relacionado con mi formación, mi trayectoria, la historia, las perspectivas, que seguramente habrá otros y que, por supuesto, están invitados a compartir.